Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para poder llevar a cabo el propósito de nuestras vidas sin temor, hemos de tener bien clara cuál es nuestra verdadera identidad. Esta es una poderosa verdad que se desprende del texto que acabo de leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. En este pasaje se nos van a dar 4 descripciones diferentes, pero todas ellas relacionadas entre sí, sobre cuál es nuestra verdadera identidad, y se nos va a presentar de forma clara y rotunda cuál debe ser nuestro propósito en la vida a la luz de esa nueva identidad. En cuanto a la identidad, decir que este mundo, a los creyentes, nos intenta etiquetar de muchas maneras, que si somos unos fanáticos, unos fundamentalistas, unos retrógrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante y determinante no es cómo nos ve el mundo, sino cómo nos ve Dios. Por tanto, no importa lo que el mundo pueda decir de ti y de mí, lo que importa es lo que el Señor dice que somos y ser coherentes con el propósito que Él nos ha encomendado. El propósito es claro: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es, dar testimonio de nuestra fe, evangelizar. Lo cierto es que a la inmensa mayoría de nosotros, esto de evangelizar, esto de dar testimonio de nuestra fe, mucho. Algunos tienen lo que la palabra de Dios llama el don de evangelista, y de forma natural y totalmente espontánea dan testimonio de su fe prácticamente a todos aquellos que están a su lado. No tienen reparos, no tienen ningún tipo de vergüenza, les sale de forma natural y espontánea. Pero esa es la realidad de unos pocos. A la inmensa mayoría de nosotros, la verdad es que nos cuesta mucho eso de dar testimonio de nuestra fe. Creo, de hecho estoy plenamente convencido de que la mayoría de nosotros hemos y estamos haciendo un verdadero esfuerzo para que nuestras vidas, esto es, nuestra forma de ser y de comportarnos, sea un testimonio no verbal de Jesucristo, un testimonio vivencial de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero con todo, la verdad es que a la inmensa mayoría de nosotros nos cuesta verbalizar las buenas nuevas del Evangelio. En la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu Santo, que la reflexión de la palabra sobre quiénes somos verdaderamente y cuál es nuestro propósito nos estimule lo suficiente como para vencer los miedos, las excusas que solemos poner a la hora de verbalizar nuestra fe. Porque está muy bien que vivamos vidas ejemplares de testimonio cristiano, pero parafraseando a Pablo, diría: ¿cómo creerán si no hay nadie que les hable de las buenas nuevas del Evangelio? ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les comunique los pasos y decisiones que han de tomar para poder, como este texto dice, pasar de las tinieblas a su luz admirable? Como nos dirá Pedro en el versículo 10 que os he leído, antes no éramos pueblo, antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, y ese pero y ese ahora son tremendamente trascendentes y relevantes.
dado que ahora sí que somos pueblo, y ahora sí que por su gracia gozamos del favor de Dios, gozamos de sus misericordias. Y ante esa maravillosa realidad no podemos quedar indiferentes precisamente delante de aquellos que aún no son pueblo, que aún no están disfrutando de las misericordias de Dios. Es por ello que Pablo apela a lo que somos y tenemos en Cristo, para que sea la fuerza motivadora que nos impulse a tomar la decisión consciente de llevar a cabo aquello que se nos ha encomendado. Anunciar, proclamar, evangelizar, dar testimonio del cambio de vida que se ha producido en nosotros y de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Pedro en su carta nos va a hacer ver que esta tarea de anunciar y de proclamar es tanto verbal como también vivencial. Y nos hace ver que ambos deben de ir de la mano, que ambos deben de estar siempre presentes. No es equilibrado solo vivir y no hablar. Y peor, mucho peor aún es, porque es totalmente nocivo, verbalizar y no vivir en coherencia. Cristo es quien en muchas ocasiones habla a través de nuestras vidas. Y aquellos que somos coherentes con nuestra forma de vivir a la luz del Evangelio, nuestras vidas hablan. Pero cuán triste es cuando nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras para desacreditar el Evangelio. Y eso nunca se podría producir. Pedro llama la atención sobre esta última verdad de que tiene que haber coherencia, cuando en los versículos 11 y 12, que aún no he leído de este pasaje, dice lo siguiente: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo vuestras manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Lo que deben ver en nosotros aquellos creyentes que entran en contacto con nosotros de forma habitual entre semana es una conducta y unas actitudes diferentes, una forma de hablar, una forma de pensar, de actuar diferentes a las de este mundo. Y como dice el texto, lo que deben ver en nosotros son buenas obras. Esto es lo mismo que dijo el Señor Jesús cuando pronunció su famoso «Vosotros sois la sal y la luz del mundo», que si recordáis fue el tema de mis dos últimas predicaciones antes de ir a Cuba. Y ahora, al volver, la palabra de Dios continúa en esa misma línea de pensamiento, haciéndonos ver de que somos diferentes y que hemos de vivir de forma diferente para que de esta manera todos los que nos rodean puedan ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios. Esto es, que nuestro estilo de vida, tanto en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros conocidos, sea tan diferente a la del mundo, que los que nos conozcan tengan verdaderos deseos de conocer a aquel que nos ha hecho diferentes. Y de esta manera, de una forma sencilla y natural, tengamos la oportunidad de verbalizar, de evangelizar con las palabras, esto es, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios, en el versículo 9 de nuestro texto, nos quiere hacer ver que en la medida en la que nosotros tomemos conciencia que por pura gracia hemos sido escogidos con la finalidad de ser canal para conectar la luz con las tinieblas, que en la medida que nosotros tomemos conciencia de que por amor se pagó un precio altísimo para que seamos una nación santa y un pueblo adquirido,
es que tendremos la fuerza motivadora para atrevernos a romper con todos nuestros temores, nuestras excusas e impedimentos, para llevar a cabo esa misión sacerdotal de ser intermediarios entre Dios y los hombres y cumplir la misión de anunciar al mundo quién es Dios, cómo es Dios y sobre todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en la cruz. Tomemos pues conciencia de nuestra verdadera identidad. Pedro, para lograr tal meta, utiliza en este versículo 9 4 figuras del Antiguo Testamento que sus primeros oyentes, judíos expatriados, en su gran mayoría, pues les eran muy familiares y que no tenían ninguna necesidad de que se les explicara, dado que sus primeros receptores entendían a la perfección qué es lo que Pedro quería que ellos pensaran, que ellos sintieran y sobre todo aquello que quisiera que ellos hicieran al describirles como elegidos, nación santa, sacerdote, pueblo adquirido. A nosotros nos conviene una pequeña explicación para que entendamos la profundidad de estas verdades que están contenidas en estas 4 figuras, para que de esta manera también nosotros podamos conectar con lo que Pedro quiere que nosotros pensamos, sintamos y sobre todo hagamos en respuesta a lo que somos y tenemos. En la mente de Pedro y en la mente de los primeros oyentes habían textos bíblicos como los siguientes. Deuteronomio 7:6, que ya os he leído. Porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y de nuevo, en el libro de Deuteronomio, en esta vez en el 14, versículo 2, dice: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de exclusiva posesión de entre todos los pueblos que están en la tierra. Y de nuevo en Deuteronomio, pero ahora ya en el capítulo 26, 18, y dice: y el Señor os ha declarado hoy que tú eres pueblo de exclusiva posesión, como Él te prometió, y debes de guardar todos sus mandamientos. En primer lugar, Pedro quiere que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de que Dios ha puesto en ti y en mí su amor electivo. Y como dice el texto, no precisamente porque seamos mejor que nadie, sino precisamente porque no lo somos, para de esta manera evidenciar su gran amor y su gran misericordia sobre cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo expresa esta misma verdad en el capítulo 1 de Efesios, cuando nos insta a todos nosotros a bendecir a Dios, a hablar bien de Dios por aquello que somos y tenemos en Cristo, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptivos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre. Pero Pablo no solo quiere que tomemos conciencia de que ese amor electivo ha sido depositado en cada uno de nosotros, sino también de nuestra función, y es por ello que nos dice que somos real sacerdocio. El sacerdocio en el Antiguo Testamento lo ejercían solo los levitas. Esto es, aquellos que pertenecían a la tribu de Leví. Y solo los que venían de la familia de Aarón
eran los que podían desempeñar la función de sumo sacerdote. Ahora, en esta nueva dispensación en la que el pueblo de Dios ya no es la nación de Israel, sino la Iglesia, ahora, gracias a que todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas y tenemos en nosotros al Espíritu Santo morando en nuestro interior, es que todos y cada uno de nosotros se nos ha concedido el privilegio de ser sacerdotes, de ser canales de bendición entre los hombres y Dios. La verdad del sacerdocio universal de todos los creyentes es una de las verdades más fundamentales del Nuevo Testamento que han sido reveladas en esta nueva dispensación. El apóstol Juan expresa esta verdad con las siguientes palabras en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 5 al 6, cuando dice: aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 5, versículos del 18 al 20, cuando dice: Dios es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo deberíamos ver nuestra función sacerdotal de proclamar, de anunciar, de ser canales de testimonio entre Dios y el hombre, no como una carga pesada, sino como un gran privilegio. Pablo quiere que tomemos conciencia de nuestra elección y también de nuestra función sacerdotal, pero aún quiere resaltar dos ideas más. Primero, que hemos sido apartados, separados de este mundo que está sin esperanza y sin Dios, y que tal separación costó un alto precio, y que todo ello a nosotros nos debería llevar a tal nivel de agradecimiento a Dios que no fuera ninguna carga, sino todo un privilegio poder desempeñar ese llamado de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo tercero que Pedro quiere que tomemos conciencia es de que somos nación santa. Es muy interesante ver cómo la palabra de Dios nos define, una vez que hemos creído en Cristo, como santos, como una nación santa y no como pecadores. Somos santos en virtud de que hemos sido separados por Dios para llevar a cabo una misión. Somos santos en virtud de que hemos sido justificados por la fe mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz, mediante el poder de su resurrección. Tú y yo sabemos muy bien que a pesar de haber sido declarados santos y de que eso es lo que somos, nuestra naturaleza sigue teniendo tendencia al pecado y que lamentablemente pecamos más de lo que debemos. Pero con todo, la Biblia nos define como lo que somos, santos. Esa es nuestra verdadera identidad y deberíamos vivir a la luz de esa nueva identidad. El mismo apóstol Pedro, en esta su primera epístola, un poco más adelante, en los versículos 15 y 16, dice algo tan claro y tremendo como: aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Para ti y para mí, la santidad no debería ser una opción, debería ser nuestro estilo de vida. Deberíamos ser santos que ocasionalmente pecamos, y cuando lo hacemos
acudimos lo más inmediatamente posible a los pies de Cristo para implorarle su perdón y su restauración, dado que en esa cruz todos y cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. Y eso me lleva a la última descripción de nuestra verdadera identidad, y es que somos pueblo adquirido. Somos un pueblo que hemos sido comprados por precio. A ti y a mí nuestra salvación nos ha resultado gratis. No hemos tenido que pagar absolutamente nada por ello, por la simple razón de que nosotros no podíamos pagar. No hay nada en nosotros que nos haga dignos, no hay nada en nosotros que haya de méritos para obtener esa salvación. Pero que a ti y a mí nos haya resultado gratis la salvación, no quiere decir que a Dios le saliera gratis. Pues lo cierto es que tuvo que pagar un precio altísimo, muy, muy alto. Y es el mismo apóstol Pedro el que nos vuelve a recordar ese precio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La realidad de ser pueblo adquirido, esto es la realidad de que Dios, por amor a cada uno de nosotros, haya estado dispuesto a pagar un precio tan alto como desprenderse de Jesús y de que Jesús muriera en esa cruz, que se hiciera pecado por cada uno de nosotros, debería llevarnos a todos y cada uno de nosotros a tal grado de agradecimiento que el hecho de desempeñar esa función sacerdotal de proclamar: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, debería ser para nosotros no una carga, sino un gran privilegio. Y deberíamos arder en deseos de llevar a cabo el propósito de nuestras vidas, que es para lo que el Señor nos eligió, nos separó y nos rescató. Soy consciente de que la mayoría de nosotros tenemos cierto temor y reparo a la hora de verbalizar las verdades del Evangelio, dado que cuando lo hacemos sabemos que el mundo nos va a etiquetar, que si somos fanáticos, fundamentalistas, retrógrados y cuantas cosas más. Pero recuerda y ten bien presente que lo importante y determinante no es cómo te ve el mundo y cómo te califica el mundo, sino cómo nos ve Dios y nos califica Dios. El mundo pretende tener etiquetado a todo el mundo. Por ejemplo, para estar presente en las redes, en Facebook o en Twitter, tienes que tener un perfil. Si no tienes un perfil, no entras. Bien, la palabra de Dios te dice a ti y a mí que nuestro perfil es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es tu perfil. Pon ese perfil en Facebook, pon ese perfil en Twitter, porque esa y no otra es nuestra verdadera identidad. Os decía al inicio de la predicación que para poder llevar a cabo el propósito de nuestras vidas sin temor, debíamos tener clara cuál era nuestra verdadera identidad. La palabra de Dios en esta mañana pretende que tú y yo no nos quedemos indiferentes ante el hecho de que el amor electivo de Dios recayó sobre cada uno de nosotros y nos escogió para ser santos, y que gracias a todo ello tenemos un oficio nuevo: ser sacerdotes, ser intermediarios entre Dios y los hombres para anunciar el Evangelio. Y no solo con palabras, sino también
con ellas. Sí, con un estilo de vida transformado, pero también con palabras poderosas. Pablo pretendía que sus primeros oyentes, al leer estas palabras, no solo fueran informados de lo que realmente son, sino que en su interior fueran tocados de tal manera que no tuvieran más remedio que pasar de la información a la acción. Y aquellos hermanos estaban en ese momento siendo perseguidos por confesarse creyentes. Tú y yo hoy no tenemos esa situación. Hoy la palabra de Dios tiene la misma intencionalidad que tenía en el siglo I. No pretende que solo seamos informados de lo que somos, que con toda probabilidad la inmensa mayoría de los que estamos aquí ya lo sabíamos, sino que esa información nos alinee de tal manera con el corazón de Dios, que nuestro nuevo corazón lata con pasión y convicción para que decidamos pasar de la información a la acción y llevar a cabo nuestra misión, llevar a cabo el propósito de nuestras vidas una vez que éstas han sido redimidas. Os decía al principio del pasaje que la palabra de Dios esta mañana pretendía hacernos ver que solo en la medida de que seamos conscientes y agradecidos de lo que somos y tenemos en Cristo, es que llevaremos a cabo el propósito de nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos lo suficientemente concienciados y agradecidos de lo que somos y tenemos como para no quedar indiferentes ante el mensaje de la palabra de Dios y tomar la decisión consciente de convertirnos en anunciadores de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Yo, para concluir esta predicación, quisiera lanzar un reto concreto, y es que le pidamos a Dios en oración que esta semana por lo menos nos dé la oportunidad de proclamar de forma verbal el Evangelio a una persona, y que ese reto lo podamos renovar semana a semana. Os reto a que primero le pidamos a Dios que nosotros seamos capaces de ver y de sentir con claridad cómo Él nos está abriendo la puerta, nos está dando la oportunidad para dar testimonio de fe a esa persona. Y segundo, que le pidamos a Dios en oración que nos dé las fuerzas necesarias para vencer nuestra propia timidez, temor, sensación de no saber hacerlo, y que con ello nos dé no solo el valor, sino también las palabras suficientes para verbalizar nuestra fe. Yo en el nombre del Señor os lanzo y me lanzo ese reto a mí mismo. Y espero que la reflexión de la palabra de Dios sobre lo que es nuestra verdadera identidad y nuestro propósito en la vida nos ayude a pasar de la información a la acción, de ser oidores a ser también hacedores, y que cada uno de nosotros asumamos como nuestro el reto de compartir por lo menos con una persona las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.